Buenos días amigos y suscriptores de YouTube. En la edición de noticias de hoy tenemos IFA Berlín 2013. Samsung aprovecha para lanzar su smartwatch y su Galaxy Note 3. Apple y sus fanáticos se preparan para su gran evento de otoño y saldrá a la luz un video demostrando BBM corriendo en un dispositivo Android. Vamos con el logo y comencemos con el video. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que el podcast no va a estar listo o no estuvo listo para el lunes porque fue grabado hoy lunes y Erickson y Juan andan de parranda, así que tengo yo que editarlo hoy después de que termine este video, por supuesto. Así que yo lo termino hoy alrededor de las 5 de la mañana y lo subo. Esperemos que ya el martes en la tarde el podcast esté disponible para todos ustedes. Así que vamos ahora sí a comenzar. Comencemos hablando de IFA Berlín 2013. Para los que no saben, IFA Berlín 2013 es igual a CES, una conferencia en septiembre en donde todas las compañías o las compañías de tecnología muestran sus productos, los productos actuales y los productos que podremos ver en el futuro. O sea, muestran todos sus productos nuevos. Esta conferencia se celebra cada año, está en Berlín, dura 5 días, se celebrará desde el 6 de septiembre hasta el 11 de septiembre. Lamentablemente no podremos asistir a este evento, pero lo tendremos informado con todo lo que acontece en marcianophone.com y también en este canal. Apple es una de las compañías que no asiste a este tipo de eventos. Ustedes saben que Apple no asiste tampoco a CES, así que no podemos esperar a Apple en este tipo de eventos. Dentro del foco de este evento, muchas compañías aprovechan para lanzar, promocionar o presentar sus nuevos productos. Una de esas compañías en este caso es Samsung, que tiene pautado lanzar su smartwatch en septiembre 4, días antes del evento. Como les dije, días antes, después y durante el evento, estas compañías hacen sus conferencias alrededor de este evento y una de ellas es Samsung. Tiene pautado mostrar el smartwatch dicho por Samsung, no es un rumor ni nada, y también el Galaxy Note 3. El smartwatch que ellos van a hacer se va a llamar el Galaxy Gear. Ellos decidieron no llamarle smartwatch porque dicen que darle ahora es solamente una de las funciones que este dispositivo va a tener. Yo estoy muy desesperado por ver lo que va a traer este dispositivo. Es un dispositivo nuevo, aunque sé que muchas compañías ya tienen relojes inteligentes. Es como una de las compañías grandes y lo está haciendo primero que Apple, que para mí también es todavía mejor. Se decía que iba a ser flexible, pero los mismos de Samsung dijeron de que no iba a ser con una pantalla flexible. Así que ese rumor no. Yo sé que muchos estaban confundidos porque hubo unas patentes que ellos patentizaron en enero o en febrero y por eso se pensaba de que esta iba a ser la pantalla, pero no creo que sea para este. Bueno, ya ellos dijeron que no será para este dispositivo. O sea, que este dispositivo no vendrá con una pantalla flexible. Otro de los dispositivos que ellos piensan mostrar es la actualización del Galaxy Note 2. En este caso, el Galaxy Note 3. Como siempre, con sus mejoras, mejor procesador, más memoria RAM, mejor cámara y las funciones del Galaxy S4. Vamos a hablar más de ese dispositivo una vez lo tengamos en la mano. Aparte de mostrar el Galaxy Gear y el Note 3 en Berlín, también Samsung planea mostrarlo aquí en la ciudad de Nueva York. Algo similar a lo que ellos hicieron cuando mostraron el Galaxy S4, que ustedes saben que lo mostraron aquí en Nueva York y yo pude ir y todo al evento y fue un evento a la luz libre así para todo el público. Van a hacer lo mismo, pero solamente lo van a estar transmitiendo desde Times Square. Si yo tengo la oportunidad, voy a ir y les voy a transmitir el evento. Bueno, no desde allá en vivo, pero voy a estar ahí y después le voy a hablar del evento también junto con el dispositivo. Otra de las compañías que piensa lanzar un producto durante el evento es Sony, que piensa lanzar una actualización al Sony Xperia. Como les dije, los vamos a mantener informados de cualquier noticia que salga durante ese evento, de cualquier nuevo producto que podamos ver durante ese evento. Otro de los grandes eventos para los amantes de Apple y para los amantes de la tecnología en general es la conferencia de Apple que se rumora que se llevará a cabo en septiembre 10. Digo que se rumora porque todavía no tenemos palabra oficial de Apple, o sea, Apple todavía no ha mandado las invitaciones
porque ustedes saben que yo acostumbran a mandar esa invitación una semana antes, lo que quiere decir que estamos esperando esa invitación para mañana martes. Todavía esas invitaciones no han salido, pero ya es 100% seguro de que tendremos esa conferencia el próximo martes 10 de septiembre. Ahora, ¿qué podemos esperar para esa conferencia y qué no podemos esperar para esa conferencia? Ya todos sabemos que tendremos una actualización del iPhone 5 llamada el iPhone 5S y también tendremos un iPhone más económico que es el iPhone 5C. Ya he discutido de las características de estos dispositivos o lo que yo pienso, así que les voy a dejar el video aquí debajo en donde yo me voy más a fondo en las características y lo que yo espero que tendremos dentro de estos dispositivos. Lo que no podemos esperar y lo que yo no creo que podemos esperar es un iPad mini 2 y el iPad de quinta generación, ni tampoco un iWatch. No he visto los suficientes rumores que me hagan confirmar esa noticia, así que yo no espero que tendremos ninguno de esos tres dispositivos. Es posible de que sí podamos ver el iPad de quinta generación y el iPad mini 2 ya en octubre en lo que sería un segundo evento. El iWatch, que sé que muchos están preguntando, se espera para mitad del 2014, ¿ok? O sea, para verano del 2014. Como ustedes saben, para esa conferencia siempre acostumbramos a estar en vivo con otros youtubers y en este caso no será diferente. Vamos a estar con Mr. Amigo Tech y con José Tecnofanático, los dos que han confirmado hasta ahora. Se espera que tengamos más youtubers. Vamos a estar en vivo en su canal para ese día, a la misma fecha de la conferencia. No se preocupe que si usted se ha suscrito a este canal, minutos antes de la conferencia yo les voy a subir un video con toda la información, a la hora y todo. Va a ser a las 10 de la mañana, hora San Francisco. Bueno, todavía no se sabe a qué hora será el evento porque todavía Apple no ha dicho nada sobre el evento, pero ya ustedes saben a qué hora se espera ese evento y tan pronto se tenga la información, yo voy a subir un video súper corto para decir la hora del evento y para confirmarles de que el evento va a suceder. En otras noticias tenemos un video donde se muestra BBM en Android, ¿ok? Y los rumores cuentan de que BBM estará disponible en Android primero que en iOS, así que puede ser que tengamos BBM para Android en el próximo mes, pero tendremos que esperar 1 o 2 meses para tenerlo para iOS. Esos son uno de los rumores que yo he escuchado y ahora mismo me acaba de llegar la noticia en lo que estoy grabando este mismo video de que Microsoft acaba de comprar Nokia. No me han dicho por cuánto todavía, me dicen 5.000 millones. Pero es un movimiento increíble que acaba de hacer Microsoft y quería introducirlo en este mismo video. Entonces, chicos, yo les voy a dejar este video hasta aquí. Yo espero que este video le haya gustado. Díganme en los comentarios aquí debajo qué ustedes están esperando para este mes de septiembre. Muchas compañías van a traer nuevos dispositivos, pero ¿cuál es el dispositivo que usted está esperando con más ansias? ¿El reloj, el iPhone 5S, el iPhone 5C o el nuevo Xperia de Sony? Que vamos a tener toda esa información aquí desde que los dispositivos vayan saliendo. Díganme aquí debajo en los comentarios. Recuerden suscribirse, así van a tener todos mis videos desde que yo saque un video. YouTube le va a informar de ese video. Y si este video le gustó, como siempre, una manito arriba. Eso ha sido todo por hoy. Marciano Phone cierra sección.